Hola, ¿cómo están? Tengan un cordial saludo de parte de los estudiantes de la Universidad César Vallejo, cursando la carrera de Ingeniería Civil. Somos el grupo 3 en el curso de Mecánica del Suelo. Y el propósito de este video es mostrarles lo que se hará en el laboratorio virtual. Y tenemos como título Curva granulométrica. Y el objetivo de este experimento es que se va a realizar un ensayo granulométrico en muestra de suelo y construir su curva. Y al final de este experimento se va a ser capaz de interpretar la distribución granulométrica del suelo, analizar la distribución granulométrica del suelo por medio de una curva. Muy buenas, mi nombre es Juan José Obregón Tamariz y como podemos visualizar, tenemos acá el laboratorio virtual de Argetec con el procedimiento de la granulometría. Realizamos, primer paso, encendemos la balanza para hallar el peso de la muestra, solo de la muestra. Entonces, vamos a la balanza, colocamos la vasija sin muestra en la balanza. Presionamos tara para que el peso inicial sea solamente de la muestra, colocamos en la mesa y vamos con el agregado grueso. Colocamos en la balanza, vamos a la balanza y tendríamos el peso del agregado grueso que es 1857,16 gramos. Y lo colocamos en la mesa. Volvemos a la mesa de trabajo y con eso ya tenemos el peso de la muestra. Entonces, realizamos ahora el siguiente procedimiento con el agitador. Colocamos el fondo de las tamices en el agitador y colocamos la tamices número 10, número 8, número 4, 3 octavas pulgadas, 3 cuartas pulgadas, 1 pulgada y 1 pulgada y media. Invertimos el agregado grueso en el agitador y encendemos el agitador, donde como podemos visualizar tiene un tiempo estimado de espera que son de 15 minutos. Pero como estamos en un laboratorio virtual, podemos saltear la etapa. Entonces salteamos, entonces ya estaría todo agitado y tamizado. Y la tamiz 1,5 pulgadas retiramos al pasante. Pero antes de eso, tenemos que ir a la balanza. Presionamos tara de vuelta, iniciamos cero y acá donde pondremos la muestra de las tamices que estaríamos pasando, vamos a pesarlo y presionamos tara para que simplemente tengamos el peso de las muestras. Lo colocamos en la mesa. Retiramos el material al pasante y a priori podemos visualizar que no tenemos ninguna, ninguna muestra. No, ni una muestra. La tamiz 1,5 pulgadas no tiene ni una muestra. Retiramos el tamiz de una sola pulgada. Lo retiramos y lo ponemos en la bandeja, donde a priori no tenemos ni una muestra. Con la tamiz 3 y 4 pulgadas, retiramos y lo pasamos al pasante. Y como podemos visualizar, tampoco creo que tengamos una muestra. No, ni una muestra. Ahora vamos con las 3 4 pulgadas, lo vamos al pasante. Y esto lo colocamos en la bandeja.
donde a la vez también a priori no tenemos ni una muestra. Y ahora vamos con la tamiz número 4. Acá sí tenemos una muestra. Lo ponemos en la bandeja y tenemos una pequeña muestra donde lo vamos a pesar en la balanza. Y acá tenemos que el tamiz número 4 tiene una muestra que es de 4,34 gramos. Entonces, lo ponemos en la mesa y lo invertimos en la otra bandeja. Volvemos a la mesa de trabajo y sacamos la tamiz del número 8. Y esto lo ponemos en la bandeja. Y también la tamiz número 8 tiene una muestra, donde lo colocamos en la balanza y tiene 38,45 gramos. Entonces, esto lo colocamos en la mesa y lo invertimos en la otra bandeja. Ahora nos estaría faltando solamente una tamiz, que es la tamiz número 10, lo retiramos al pasante. Y esto lo ponemos en la bandeja. Y ahora vamos a la balanza para pesar la muestra de la tamiz número 10, que pesa 24,89. Y esto lo colocamos en la mesa y lo invertimos en la otra bandeja. Volvemos a la mesa de trabajo y como podemos ver, simplemente nos queda el fondo de tamices, donde esto ya no puede pasar por el pasante, porque miren, como dice la regla, remoción de material pasante no se aplica para el fondo de tamiz. Entonces esto de frente lo ponemos en la bandeja. Donde, cuando lo coloquemos en la balanza, estaría pesando 1789,48 gramos. Colocamos en la mesa y lo colocamos en la otra bandeja. Y con los datos ya hechos, ya tendríamos lo que es el tamizado y la granulometría del agregado grueso. Ahora vamos a ir con el agregado fino. Ya teniendo todo limpio, de vuelta a las bandejas con las balanzas, volvemos a encender la balanza y ya encendida la balanza hacemos el mismo procedimiento. La vasija sin muestra lo colocamos en la balanza y presionamos tara para que simplemente tengamos el peso de la muestra. Lo colocamos en la mesa y ahora vamos con el agregado de la fino de la muestra 1. Colocamos en la balanza y tendríamos que nuestro agregado fino pesa 96,81 gramos. Lo colocamos en la mesa, volvemos a la mesa de trabajo y ahora colocamos las tamices. El fondo de tamiz en el agitador y ahora vamos con las tamices 200, 100 así, por normativa de la granulometría cuando se trata de agregado fino. Lo colocamos en el agitador, la tamiz número 200, número 100, número 50, número 40, número 30, número 16
Y esto lo estaríamos ya encendiendo. Colocamos... Espérate. Teniendo todo pesado de la muestra, entonces ponemos las tamices. Ponemos el fondo de tamices en el agitador y colocamos la tamiz número 200, número 100, número 50, número 40, número 30, número 16 y número 10. Invertimos nuestro agregado al agitador y lo encendemos. Donde, como se expliqué antes, el agitador tiene un tiempo estimado de 15 minutos. Como estamos en un laboratorio virtual, lo salteamos esta etapa y ya tendríamos las muestras. Entonces, al mismo procedimiento, primero vamos a la balanza, presionamos tara, la bandeja lo colocamos en la balanza y presionamos tara. Para que esto después lo volvamos a colocar en la mesa. Y acá hagamos el mismo procedimiento. Vamos con la tamiz número 10, lo pasamos por el pasante. Y esto lo ponemos en la bandeja, donde a priori podemos visualizar, creo que no tenemos ni una muestra. Vamos con la tamiz número 16. Retiramos al pasante. Y esto lo ponemos en la bandeja, donde acá sí tenemos lo que sería una pequeña muestra en la tamiz número 16. Entonces lo colocamos en la balanza, donde tendremos una muestra de 3.6 gramos. 60 gramos, 3.60 gramos. Lo colocamos en la mesa y lo ponemos en otra bandeja. Volvemos a la mesa de trabajo, donde seguimos con el mismo procedimiento, la tamiz número 30. Y esto lo colocamos en la bandeja. Donde también tenemos una pequeña muestra, en la tamiz número 30. Lo colocamos en la balanza y tendríamos 7.12 gramos. Lo colocamos en la mesa y lo invertimos en la otra bandeja. Volvemos a la mesa de trabajo. Mismo procedimiento con el material número 40. Y lo colocamos en la bandeja. Nos dirigimos a la balanza y colocamos en la balanza, donde tendríamos 4.17 gramos. Lo volvemos a colocar en la mesa y lo pasamos a la otra bandeja. Volvemos a la mesa de trabajo y vamos con la tamiz número 30. 30, digo, número 50. Y esto lo ponemos en la bandeja. A ver. A ver, probando. Donde pues, vamos de vuelta a la balanza y lo pesamos. Balanza.
donde tendríamos 5.91 gramos. Lo colocamos en la mesa y lo invertimos en la otra bandeja. Ahora vamos con la tamiz número 100. Lo colocamos en la bandeja. Nos dirigimos a la balanza y lo pesamos. Donde la tamiz número 100 tendría 10.72 gramos. Lo colocamos en la mesa y lo invertimos en la otra bandeja. Volvemos a la mesa de trabajo con la tamiz número 200. Donde la muestra lo colocamos en la bandeja. Nos dirigimos a la balanza y lo volvemos a pesar. Donde tendríamos 8.53. Lo colocamos en la mesa y lo invertimos en la otra bandeja. Volvemos a mesa de trabajo donde tenemos por fin el fondo para tamices. Donde simplemente lo ponemos en la bandeja. Nos dirigimos a la balanza, lo pesamos y tendríamos 56.76 gramos. Y con esto ya tendríamos los componentes de la granulometría. Y ahora iremos con lo que sería el plantel en Excel para ver los gráficos de la granulometría del agregado grueso a la vez con el agregado fino. Así que vamos. Y ahora con los cálculos dados en el laboratorio de Algetec, tenemos acá los gráficos y también las planillas del análisis granulométrico en el Excel, donde podemos ver las tamices, las aberturas, los pesos, los porcentajes del peso, el porcentaje del retenido acumulado y lo que pasa. Entonces, como podemos ver, acá tenemos el gráfico del análisis granulométrico fino, donde vemos esta gráfica que va bajando y en el análisis granulométrico grueso tenemos una gráfica más nivelada. Y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por ver este análisis granulométrico. Y bueno, siguiendo con el video, vamos a responder las siguientes preguntas. Como primera pregunta tenemos el experimento realizado busca la construcción de la curva granulométrica de una muestra de suelo. ¿Cuál de los equipos de abajo tuvo un papel preponderante en la realización del ensayo? Y bueno, como respuesta tendríamos que sería la A, que es el equipo de tamices vibratorios, ya que por este medio es posible separar la muestra en sus diversas clases de partículas. Y bueno, siguiendo con la pregunta 2 es, en el experimento realizado, se utilizó una balanza semianalítica con la finalidad de determinar la masa de la muestra de suelo. El valor encontrado sirvió de base eh, para permitir el cálculo de las proporciones de cada clase de partículas, tamaño de grano en realización de la muestra total. Esa sería nuestra respuesta. Y bueno, siguiendo con la siguiente pregunta, la tercera pregunta, al posicionar los tamices en el equipo vibratorio, usted siguió un orden. O sea, ¿qué orden seguimos? Bueno, nosotros seguimos el orden de decreciente de abertura. O sea que los tamices de mayor abertura se localizaban en la parte superior y los de menor abertura se localizaban en la parte inferior. Y entonces como respuesta tendríamos la C. La siguiente pregunta sería la pregunta 4. Según la norma ABNT NBR 7181, el ensayo de distribución granulométrica del suelo puede ser realizado por tamizado o por una combinación de tamizado y sedimentación. ¿Cuál de estos métodos fue utilizado en la práctica realizada?
Bueno, en nuestra práctica realizada, lo único que hemos utilizado es solo el tamizado. Bueno, continuamos con la quinta y última pregunta. El resultado de análisis granulométrico de los suelos es expresado gráficamente por medio de la curva granulométrica. Sobre los ejes de ese gráfico es correcto afirmar que sería la A, ya que en el eje de las abscisas podemos encontrar o están dispuestos los diámetros de las partículas, y en el eje de las ordenadas están los porcentajes de las partículas pasantes o retenidas. Y entonces como respuesta tendríamos la A. Y bueno, eso sería todo respecto a las preguntas. Y bueno, como conclusión podemos definir que el análisis granulométrico nos permite realizar la clasificación de los suelos de una manera mucho más sencilla y mucho más eficacia. Y también que gracias a la curva granulométrica se pueden determinar ciertos parámetros que son de muy eficacia y muy importante al momento de realizar la clasificación de los suelos granulares. Y bueno, finalmente sabemos que el estudio de suelos se puede realizar de la mejor manera por el análisis granulométrico para poder determinar el tipo de suelo en que se puede encontrar.